Bueno, pues muchas gracias. Como saben, el Grupo Parlamentario Aragonés va a presentar desde hoy hasta la aprobación de la próxima Ley de Medidas Tributarias un paquete de medidas que, pues que confirman la postura que el Grupo Parlamentario Aragonés tenemos en materia fiscal en Aragón. Hoy más que nunca el Gobierno de Aragón necesita pactar con todos los grupos de la oposición unas medidas fiscales que favorezcan el crecimiento y el progreso de nuestra comunidad autónoma, teniendo claro que en una posición débil y en minoría pues es difícil aprobar tanto una nueva ley de medidas tributarias como los nuevos presupuestos. La Ley de Medidas Tributarias de este año, del año 2016, 10 meses después, se evidencia que ni han solucionado el problema de la emergencia social, ni han servido la subida de impuestos para acabar con, como digo, con la emergencia social, ni para crear empleo, ni para garantizar los servicios mínimos en el territorio, ni tampoco para contener el déficit. Por lo tanto, la mayor subida impositiva de impuestos en nuestra comunidad autónoma no ha servido ni ha tenido otro fin y otro interés que el puramente recaudatorio y, por lo tanto, ha dañado seriamente la competitividad de las empresas aragonesas. Por lo tanto, nuestro primer paquete de medidas fiscales para la próxima Ley de Medidas Tributarias en Aragón tiene que ver con la lucha contra el fraude laboral y contra la economía sumergida, o más bien, nuestro objetivo es precisamente combatir la economía sumergida y aflorarla. La medida va dirigida precisamente a acabar con esa pregunta que se hace de con IVA o sin IVA. Nosotros entendemos que la misma responsabilidad tiene el que contrata ciertos servicios como el que los presta y, por lo tanto, es necesario que se pongan en marcha ciertas bonificaciones fiscales tanto para el que contrata como para el que presta el servicio. Y, por lo tanto, hemos presentado una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno de Aragón a incentivar a través de bonificaciones fiscales a aquellos sectores empresariales más acusados por el fraude laboral de la economía sumergida. Queremos que nuestras empresas, las empresas aragonesas que pagan religiosamente sus impuestos, sean más competitivas, y esto se hace luchando contra el fraude, combatiendo una amenaza que es la economía sumergida. Nuestras empresas han experimentado en los últimos meses un descenso de la incentivación económica, un aumento de los impuestos, unido esto al fraude que existe en diversos sectores y a la falta de incentivos, hacen que la posición de nuestras empresas aragonesas estén en clara desventaja con respecto a otros territorios. Y, por lo tanto, como digo, después de que la subida impositiva de este año no haya servido para más que ese puro interés recaudatorio, lo que queremos es que se compense y que se recomponga a los sectores empresariales más castigados por la economía sumergida, por la crisis y por el lastre que supone, como digo, este fraude laboral. Y también queremos que resuelva el dilema de aquellas personas que contratan ciertos servicios para que, cuando se le pregunte con IVA o sin IVA, el presentar una factura en regla tenga como premio el que haya ciertas bonificaciones fiscales para ellos. Según el informe de Funcas, se estima que en los últimos años ha habido un notable crecimiento de la economía sumergida debido precisamente a ese incremento que ha habido en la carga fiscal, debido a la crisis económica que ha aumentado los niveles de economía sumergida y debido también a esa tolerancia que existe por parte de las administraciones públicas a este fraude laboral. También el informe de la COE estima que en torno a un 20% del PIB estaríamos hablando de lo que existe en España en cuanto a economía sumergida, y el fraude laboral alcanza a 4 millones de empleos, es decir, a un 9% de la población española y a un 18% de la población activa. Si hablamos de cohorte de empleo sumergido directo por el fraude laboral, es decir, aquel en el que el empleador y el empleado no pagan seguridad social ni impuestos, los datos
arrojan unas cifras de 1,3 millones de personas. Por lo tanto, teniendo en cuenta, como digo, que la responsabilidad es tanto del que emplea como del empleador y que hay sectores que están muy castigados por la economía sumergida, como es el empleo doméstico, en el que hay más de 300.000 puestos de economía sumergida en el empleo doméstico, los servicios que están relacionados con la dependencia y aquellos sectores empresariales relacionados con las reformas de las viviendas o con profesiones médicas, creemos que son los más castigados por la economía sumergida y donde el Gobierno de Aragón debería incidir más en presentar ese paquete de medidas y de incentivos fiscales, que es lo que le pedimos en el petitum de la proposición no de ley. Pregunto, también como un premio a las personas que defraudan, el hecho de bonificarles, o sea, una persona que ha estado defraudando durante un tiempo y ahora se ve premiada con unas bonificaciones. Nosotros lo que queremos es que no se castigue y que se aflore la economía sumergida. La manera más eficaz de aflorar la economía sumergida es que a las miles de personas, a los miles de españoles y de aragoneses que se ven seguramente por la situación de crisis económica o por situaciones diferentes a no presentar o a no pedir la factura, que se les incentive presentando la factura en su declaración de la renta o que pueda acceder a determinadas bonificaciones fiscales si, por ejemplo, ha hecho unas reformas en su casa con IVA o, por ejemplo, ha solicitado la prestación de servicios de ayudantes en temas de dependencia o de empleo doméstico. Porque el objetivo es resolver el problema. El problema es evidente. Hay un 20% de economía sumergida en España que, si se combatiera y aflorara, podríamos solucionar el déficit no solo de Aragón, sino de todas las comunidades autónomas, acabaríamos con la emergencia social, incentivaríamos el empleo, etcétera, etcétera. ¿Creen que esa cifra se puede extrapolar a ese 20%? Sí, son cifras que desde luego son extrapolables y que en cualquier comunidad autónoma se pueden dar perfectamente. En Aragón es evidente que la crisis económica ha golpeado y ha castigado a muchos sectores de la población, también como digo, a diferentes sectores en los que la economía sumergida quizás está en un nivel más elevado que en otros sectores y que, por lo tanto, bueno, pues la situación de cada uno durante la crisis económica ha hecho que el nivel de economía sumergida aumente, porque bueno, pues la situación, como digo, económica de muchas familias no ha ayudado ni tampoco el Estado ni las administraciones públicas han ayudado a que se facilite la presentación de facturas en determinados servicios. O incluso hay muchas personas que no se están dando cuenta cuando compran un servicio de que quizás lo están pagando a través de la economía sumergida, porque tú puedes acudir a un centro, a un dentista, a un ginecólogo y pagar en metálico y al no ofrecerte una factura no te estás dando ni cuenta de que estás favoreciendo la economía sumergida en nuestro país. No se trata tampoco de castigar a nadie, ni de ser más papistas que el Papa. Se trata de resolver la situación y tanto el empleador como el empleado tienen una responsabilidad y hay que tener en cuenta que los servicios públicos, el estado del bienestar, solo se puede sostener si hay unos ingresos mínimos y los ingresos mínimos los tienen que garantizar, como digo, tanto el que emplea como el empleador y contribuir con los impuestos al mantenimiento de ese estado del bienestar. Me gustaría también preguntarle, bueno, pues por la situación que se está viviendo dentro del PSOE y las repercusiones que eso puede tener en Aragón. Yo creo que el Gobierno de Aragón lo que debería hacer es dejar de contribuir al hartazgo de todos los aragoneses y ponerse a trabajar en lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es solucionar los problemas a esas miles de familias que lo siguen pasando mal por la crisis económica, incentivar el empleo
y activar la economía aragonesa. El Gobierno de Aragón tiene que centrarse en los verdaderos problemas de los aragoneses, porque si está solo centrado en las pugnas y rivalidades internas y entre los partidos de la izquierda, difícilmente va a poderse centrar en lo verdaderamente urgente, que es solucionarle los problemas que tenemos los aragoneses en nuestra comunidad autónoma. Creo que el avance de Aragón es mucho más importante que toda la crisis interna y la crisis de las izquierdas están demostrando. Y creo que por lo que hay que trabajar es por el progreso y por el avance de nuestra comunidad autónoma. Eso es evidente. ¿Ya? Gracias.